Hola amigos, este video es para explicar la que hubiese sido la guía 9, pero ahora va a ser su examen corto. Y pues va a sustituir a esta nota, ¿verdad? La petición de prácticamente todos los grupos. Bien, lo que iban a hacer en esta guía era básicamente armar un tipo de sensor que se ve en primer año, que es el fotoeléctrico o el que utiliza una LDR. Bueno, la indicación hubiese sido que tenían que elegir uno de los problemas que iban a ser presentados en esta guía, en donde iban a aplicar los sensores fotoeléctricos en base al diagrama o a los siguientes diagramas. Y bueno, en el caso que no lo hicieran iban a perder el ejercicio, pero pues se han salvado de eso. Deben ensamblarlos en tabletas y montar cada sensor en un mini chasis. Esto quizás lo iba a eliminar, lo hice el año pasado, pero como a raíz de todo esto pues iba a ser bien difícil pues que estuvieran yendo a comprar y todo eso. Bien, el punto es de que este sensor o este diagrama más bien nos ayudaría a que pudiésemos hacer de una forma económica la representación de un proceso que utilizara sensores, obviamente, en un proyecto, en un chasis, en una estructura y a bajo costo. Estos sensores obviamente tienen su nivel de desventajas, en el sentido que tienden a ser un poco imprecisos, hay que calibrarlos lo suficiente y ya no moverlos de donde se deje para que no den problemas. Entonces lo que yo quiero explicar en este video es cómo funcionaría este sensor, o cómo se conectaría más bien hacia el logo para que pudieran ustedes vincularlo. Esperaría que para la expo tal vez puedan tomar en cuenta este diagrama o estos diagramas que les voy a presentar, para que no gasten mucho en esta cuestión, ¿verdad? Aunque les comento que los sensores en sí, los industriales de ese tipo, tienden a ser demasiado más confiables que esto, ¿verdad? Pero bueno, el punto es de que aquí se observa que esta es una LDR, este es un potenciómetro, y pues aquí la etapa básica de potencia, en donde pues como ustedes sabrán, al iluminar la LDR, al momento en que le llegase luz, pues la resistencia de ella va a bajar y por consiguiente va a mandar un pulso positivo a esta base de transistor del tipo NPN, y pues esto se me va a aterrizar a tierra, el relé, y esto haría que los contactos de relé hicieran el cambio respectivo, y pues la fase o los 110 de acá, ¿verdad? La fase, pues se irían por el común ya estaría unido con el NA, que ahorita estuviera cerrado más bien, y esto lo mandarían a la entrada del logo, y es como pues mandaría el pulso. Esto prácticamente, esto que ven, sustituiría la acción del switch o de un interruptor. Entonces, quieras o no, tiene un poco de trabajo, pues, porque tendrían que hacer de que esto, pues bueno, lo que hubiesen hecho si estuviéramos en los tiempos normales, hubieran hecho esto en tableta, hubieran montado en una cajita cada sensor, y pues tendrían que elegir cuál de los ejercicios que yo voy a explicar, en cuál de ellos lo iban a representar. Bien, un circuito alternativo podría ser que es un relé de estado sólido, en donde ocupan un optoacoplador, un optotriac, un triac, y pues acá en vez de la carga, pues básicamente iría la entrada del logo, o sea la I del logo iría acá, y no habría terminación a negativo o a neutro más bien, ¿sí? O sea, esta parte de la carga es una luminaria, pero esta parte, esta línea, este fusible y este punto no existiría,
sino que solo existiría este de acá, que iría directo. Aquí se sustituiría en esta parte, quedaría más o menos así, solo para que lo comprendan. Podría quedar más o menos así, en donde este punto de acá vendría a ser la fase y este punto de acá la IN del logo, o viceversa, si ahí no importaría, aunque por legalidad, digámoslo así, en el TRIAC la dirección, bueno, el TRIAC conduce en forma bidireccional, o sea, hacia los dos lados, pero por el orden, pues sí, ¿verdad? Seguir como la nomenclatura, podríamos poner aquí la fase que se dirija hacia el MT1 y del MT1 pasa al MT2 y pues manda a la IN del logo. O sea, estos dos pines que ven acá, estos dos nombres tendrían que ir sustituidos acá. Bien, aquí pues el análisis de este circuito pequeño es que básicamente al mandar un pulso pequeño, o sea que este pulso pequeño, esta línea, esta entrada de señal sería la que viniese de esta asociación de LDR con potenciómetro. Cabe destacar que el potenciómetro en este caso está haciendo la BCT regulador de sensibilidad, o sea que en lo que yo moviese el potenciómetro, dependiese de cómo se conecte de los pines, ¿verdad? Pero si yo lo moviese a un lado, lo que haría es de que redujera la sensibilidad de la LDR. Esto querrá decir que la luz tendría que ser enfocada de forma más directa. Si movemos el potenciómetro al otro lado, pues la LDR se activaría con un medio que lo alumbre algo, pues, o sea, estaría demasiado sensible. Entonces básicamente este nodo que ven acá, este pin iría a este pin de acá y ya tendría como la misma etapa, pero con otro circuito u otro tipo de circuito, porque en este caso la diferencia es que el relé haría ese ruido, ese movimiento de contactos, pero acá en este relé de estado sólido esto es silencioso. La conmutación la hace este TRIAC entre MT1 y MT2 gracias a la señal que viene del optoacoplador, que pues me la está mandando a la gate o a la compuerta. Entonces básicamente este OptoTRIAC lo que hace es que internamente tiene un LED y un TRIAC, pero bueno, realmente es un OptoTRIAC porque la compuerta de este TRIAC es gracias a la luz. Entonces internamente este LED pues como que se enfocara o se alumbrara al mandar el pulso de este lado positivo y aquí negativo sobre el OptoTRIAC, y esto hiciera que condujese entre pin 4 y pin 6 para que me mandara el gate o el pulso de disparo al TRIAC ya físicamente. Entonces básicamente es la explicación. Estos dos elementos, resistencia y capacitor, solo sirven como una especie de etapa de filtrado para que la señal pues tienda a ser un poco más estable en esta parte, pero pueden obviarse hasta cierto punto, aunque se recomienda bastante ponerlos para evitar algunas situaciones de ruido. Bueno, eso es la parte de los sensores, y además de eso aquí tengo yo dos archivos que les voy a subir, que también de ahí les voy a sacar algunas preguntas. Vale, los dos archivos están en internet, pero yo los he tenido descargados de hace un tiempo para poder explicar este tema. Siempre me gusta pasarlos porque de ahí saco algunas preguntas, ¿no? Entonces ahí tenemos los dos archivos. Quizá comencemos por bueno, aquí pues habla, este archivo está enfocado a la robótica, pero lo que me interesa sobre todo es las definiciones que dan sobre algunos sensores. Por ejemplo aquí pues según la aplicación que dan pues a un robot, por ejemplo, hay dos tipos de sensores, los internos y los externos. Los internos pues están integrados en la propia estructura de un robot o esto podría enfocarse incluso a un mecanismo, a un chasis, a un proceso pequeño,
y pues en este caso pues están en la parte interna, y los otros pues como el nombre dice externos, en la parte de afuera dan información del entorno del robot, o en este caso del proyecto o de lo que se esté haciendo. Vaya, esta parte tal vez no es que vaya a venir evaluada, esto de aquí sí tal vez no mucho por lo que hacen en relación, pero esto sí, miren, la definición de un sensor es la siguiente, que es un dispositivo eléctrico y o mecánico que convierte magnitudes físicas, puede ser luz, magnetismo, presión, bueno, podríamos decir también ¿cómo se llama? Bueno, se me escapó, era otra magnitud, pero el punto es de que todo lo que tenga que ver con la parte así natural de las cosas puede ser sensada a través de un dispositivo, dependiendo bastante de la aplicación que tenga, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué. Y bueno, aquí dicen valores que son medibles de dicha magnitud, por ejemplo la medida de la presión, que si no me equivoco son 2 pascales, de la luz, que se puede medir en fotones o en lumicandelas, creo que es otra unidad, el magnetismo, y así sucesivamente podríamos mencionar más. Aquí dice, ¿verdad? Un fenómeno físico a ser medido es captado. Esto de acá, me salté esta parte, es como las 3 fases en las que un sensor puede detectar lo que ya les mencioné. Lo hace en 3 fases, dice. O sea, aquí menciona, un fenómeno físico a ser medido es captado por un sensor. Bien, la segunda fase sería que la señal eléctrica es modificada por un sistema de condicionamiento de señal, cuya salida es un voltaje. Vaya, esto se refiere a que si nos referimos a este circuito, por ejemplo, esta parte es el sensor y esta parte es la del acondicionamiento. O sea que estamos buscando la manera de que esta línea o esta señal se acondicione de alguna forma al sensor. O sea que estamos buscando la manera de obtener del sensor esa señal de voltaje que nos interesa. Bien, de ahí la última es de que pues el sensor dispone de una circuitería que transforma y amplifica la tensión de salida. Vale, esto de acá que relacionó, esto de acá lo mencionan con relación a una computadora o conectado a una PC, dice que pasa por un circuito conversor análogo digital. Esto significa que en el caso de los sensores análogos, o bueno, si lo vemos de alguna forma, esto de acá es análogo, ¿sí? Esto de acá es análogo, ya esto de acá vendría a ser digital, porque o es 0 o es 1, ¿sí? Digámoslo de esta manera. Y a lo que quiero llegar es que esto se puede aplicar con las versiones más recientes del logo, la OVA 7 y la OVA 8, porque uno podría hacer, bueno, incluso con versiones anteriores también, solamente que con el cable logo, ¿verdad? Con la OVA 7 y la OVA 8 podemos hacerlo con el cable Ethernet. Y lo que sucede es que yo podría hacer de que el programa, el Logosoft, esté vinculado de manera en tiempo real, más bien con la parte física del logo, y yo podría mandar un pulso de la parte externa y se vería en la simulación como la secuencia de lo que hace. Eso se puede hacer, pero lastimosamente solo tenemos una versión de un logo de esa versión reciente, ¿verdad? Así que no lo podríamos hacer todos. El punto es de que a eso se refiere esta fase. La verdad, la primera fase y la segunda fase del sensor son las más importantes para mí, ¿verdad? Porque son las de así a nivel general, que siempre se va a dar en cualquier sensor, ¿sí? La última pues sí está más enfocada a la conexión de una computadora o de un pulso que se quiera convertir de externo o de físico a virtual. Cuando me refiero a físico me refiero a la parte tangible, a algo virtual. Bueno, de ahí pues las siguientes páginas, aquí no, bueno, de esta página vamos a evaluar
también los descriptores estáticos de un sensor, o podríamos traducirlo como a las características de un sensor, en la cual pues todos se ven inmersos, el rango, la exactitud, la repetitividad, la reproducibilidad, la resolución, el margen de error, las no linealidades, o la desviación de la medida de su valor real, y en este caso pues podríamos decir que es como una especie, esto de aquí de no linealidad va vinculado con el error, o sea que un sensor podríamos decir que capta qué sé yo, a n cantidad de fotones en el instante que llegan, y pues posiblemente no sea real, ¿verdad? Aunque ahí tendríamos que tener un instrumento para medirlo. La sensibilidad, que es bastante importante, es una razón de cambio. Esta parte de acá tal vez lo ven en otro idioma, pero se refiere a una derivada. Sí, básicamente es una derivada. Entonces ahí cuando lo vean van a tratar de, van a entender qué significa eso de razón de cambio. Y bueno, simplemente acá es la cuestión de qué tan sensible es respecto en su señal de entrada y a la salida que tiene. O sea, se refiere al hecho en el que un sensor puede llegar a ser bastante sensible o poco sensible, podría reaccionar en el instante o tardar unos par de segundos en captar la señal. A eso se refiere. Bien, la otra cosa podría ser la excitación. Esto se refiere a la cantidad de corriente o voltaje requerida por el funcionamiento del sensor. Se refiere básicamente al voltaje de alimentación, la estabilidad y el ruido. La estabilidad se refiere a cuando el sensor está mandando el pulso, qué tan probable es que deje de mandarlo o que lo siga mandando constantemente. Entonces pues o sea, es como ese margen que va a tener. Si es muy estable, obviamente no lo va a dejar de mandar, y si lo hace pues va a ser por un nanosegundo, o sea, ni se va a notar, ¿verdad? En el caso del ruido pues es algo que afecta una característica de cada sensor dependiendo de qué tipo sea, dependiendo del ambiente donde lo hagan funcionar. Pues así va a ser lo que le llegue a afectar el ruido. Bueno, de aquí esta página, si no me equivoco es la 3, esta no la voy a evaluar. Esto pues no mucho, porque habla siempre de los robots. Esto no me interesa mucho evaluarlo. Ahí lo leen si gustan para informarse. Esto de los encoders tampoco, los resolvers tampoco, los sincros tampoco, los LVDT, eso no, sensores de velocidad tampoco. Y bueno, aquí sí, miren, de la página 10 para allá sí podríamos sacar algunas preguntas, y es respecto a los sensores externos que manifestaban al principio. Siempre aquí lo orientan a un robot, pero nosotros lo vamos a orientar así en el general. Los sensores externos pueden detectar presencia, localización o fuerza. En este caso los sensores de proximidad o de presencia podrían ser inductivos, de efecto Hall, capacitivos, ultrasónicos y ópticos. En resumidas cuentas, aquí les da pues la descripción de cada uno. Voy a tratar de hacerlo rápido, pero los sensores inductivos así tajantemente detectan metal. Estos sensores por lo general son bien milimétrica la distancia que debe haber entre el sensor y el metal, si no es detectable. Posee, hay una especie de modificación en un campo magnético, dice, por la presencia de objetos metálicos, ¿verdad? Y pues es una especie de bobina situada junto a un imán permanente. Entonces aquí tiene que ver mucho la parte electromagnética, ¿sí? Y el sensor, pues quieras o no, es bastante también delicado. Si ustedes le invierten la polaridad a las líneas de alimentación o le meten más voltaje del que él dice, lo que dice el fabricante, pues es muy probable que lo quemen así a la primera. No tiene
circuitos de protección ni nada. Es como que si ustedes enrollaran un cable así externamente y fueran probando por voltajes de forma ascendente. Ese cable representaría una bobina. Entonces si van aumentando, va a llegar un momento en que la bobina pues básicamente se va a calentar tanto se va a calentar o va a haber un cortocircuito básicamente, y pues obviamente se va a reventar, ¿sí? Va a haber una mini explosión ahí, ¿va? Entonces algo así sucede con estos sensores, son bien delicados. Vale, los sensores de efecto Hall, estos funcionan más que todo con imanes, no es un electroimán. Es como que, bueno, si lo vemos de la diferencia con los inductivos, estos vienen a ser siempre con objetos metálicos, pero bueno, dice acá, el efecto Hall relaciona la tensión entre dos puntos de un material conductor o semiconductor con un campo magnético a través de un material. O sea que esto en sí no es una bobina, sino que es un imán, ¿sí? Allá arriba en el inductivo se está haciendo el imán, o se está haciendo el electroimán más bien, pero acá no. Lo que sucede es que el efecto Hall es el hecho de que yo tengo un imán de esta forma y cuando pasa el objeto metálico me genera ese efecto en el que ¿cómo explicárselo? Cuando pasa el objeto metálico es como que me generara ese efecto que tiene el imán de estarme así como manteniendo este objeto suspendido, digámoslo de esa manera, o sensor de efecto Hall, y pues me lo traduce o me lo ¿cómo explicárselos? Hace de que este cuerpo ferromagnético o metálico, pues la parte magnética, ¿sí?, del imán también puede traducirse, no sería como involucrarse, ¿sí? No sé cómo explicárselo esta parte, pero ya físicamente es bien sencilla, ¿verdad? O sea, está el sensor Hall, el sensor con efecto Hall, y cuando pues llega su acompañante, que por lo general es un metal, o sea, porque tienen como una especie de, no sé si llamarlo emisor receptor, pero vienen en pares. Entonces este de acá se pone en una parte fija y este puede ser movible o viceversa, depende cómo sea la situación, ¿verdad? Acá dice, en ausencia de material el sensor de efecto Hall detecta un campo magnético intenso. Cuando el material se aproxima al sensor, el campo magnético se debilita en el sensor debido a la curvatura de las líneas del campo a través del material. Bueno, acá ahí ustedes investigan de este sensor físicamente. Busquémoslo, pues no lo quería hacer de esta manera, pero sensores solo para que lo vean cómo es físicamente. Yo creo que ya lo habrán visto, pero en este caso el que más se apega es este, puede ser ese. Ya vienen los módulos para Arduino, por cierto, ya los vende. Aquí dice algo bien importante en esta imagen. El sensor de efecto Hall permite detectar la presencia del campo magnético provocada por un imán. O sea que si lo vemos así en resumidas cuentas, esto detecta la presencia de un campo magnético, el sensor de efecto Hall, y el sensor inductivo detecta un metal, tal cual. Así sería la diferencia, para no perdernos, ¿verdad? No lleva las palabras de cómo explicárselo, pero pues esa imagen nos dio la referencia. Los sensores capacitivos, estos jóvenes, pues son esta parte es como la modificación, aquí dice, ¿verdad?, de la capacidad de un condensador por presencia de objetos sólidos. Vale, esto está hecho en base a capacitores, por algo se llama así, ¿verdad?, sensores capacitivos. Pero lo que yo quiero que entiendan es que estos sensores, estas son las dos como características esenciales.
La capacidad varía con la distancia a la que está el objeto. La capacidad depende del material u objeto de detección. Básicamente esto lo que hace es detectarme volumen, ¿sí? O detectarme presencia o no presencia. Y también son demasiado susceptibles a la distancia. Si no están muy cerca y casi rozando al extremo del sensor, pues lastimosamente no mandan impulso. ¿Sí? Estos sensores son bien, al menos yo los considero muy desechables, muy inútiles, diría yo, para al menos las aplicaciones a las que yo quisiera, ¿verdad? Que funcionaran. Puede ser de que yo he visto que los ocupan para detectar si, por ejemplo, una máquina que empaca cuestiones en bolsa, lo ponen cerca de donde va a pasar la bolsa, de donde debería haber bolsa. Entonces, como básicamente lo ponen tan cerca que pase rozando al sensor. Entonces eso hace de que si hay bolsa, pues obviamente lo pasa rozando y no hay problema, ¿verdad? Ahí está mandando un pulso de que si hay. Y si no hay bolsa, pues este sensor tiende a bloquear lo demás, lo que sigue de la producción, para que pues a un operario le alimente de bolsa. Bueno, aquí tal vez vean lo esencial de este archivo. No necesito que se lo memoricen todo. Lo que yo les estoy explicando es lo que al menos yo he vivido, lo que yo sé, y espero que pues vaya quedando claro, ¿verdad? Bien, los sensores de ultrasonidos, el mismo nombre lo dice, hacen una especie de rebote, por decirlo así, de ondas ultrasónicas. Entonces esto se ve reflejado por cualquier material que encuentren en su camino. Ustedes los han de conocer, ¿verdad? Son los que tienen como dos grandes así bocinitas, digámoslo eso. Tienen una forma de bocina pequeña. Vean los sensores ultrasónicos. Ahí ustedes ven, estos son, miren, de esta imagen, son los más conocidos. Pueden existir de otro tipo, sí existen, pero ahorita son los que más conocemos. Son orientados más que todo para Arduino y para microcontroladores, pero no quiere decir que no existan en la parte industrial, aunque por lo general no son muy usados en esa área, porque tienden a producir demasiados errores en un ambiente con demasiado ruido, con demasiadas digamos paredes, por decirlo así, tienden a fallar. Bueno, vamos a ver el siguiente. Aquí les mencionan, tiene muchos problemas, ya que el ángulo de incidencia de la onda sobre el objeto o temperatura induce cambios en la densidad del aire, cambio en la velocidad de propagación de la onda aire. O sea, todos estos puntos que les mencionan acá se refieren a los problemas que tiene este sensor. Sí, o sea, son demasiado, bueno, yo no confío mucho en ellos para aplicaciones así en las que voy a necesitar bastante precisión, porque quieras o no, pues no lo hace bien. Sirven bastante en Arduino para detectar rangos, ¿sí?, de distancia. Básicamente para eso lo utilizan. Digamos que la velocidad en la que el ultrasonido es rebotado, le hacen una fórmula y pues ahí les puede dar una distancia. Bueno, básicamente eso podría ser. Y pues aquí están los sensores ópticos de proximidad, que cualquiera si no funcionan con la luz. Y pues podríamos llegar a decir que es la combinación de un LED y un fotodiodo, como lo dice acá, ¿verdad? O sea, una parte que emite luz y una parte que recibe luz y manda la señal. Aquí lo menciona, ¿verdad? Emisor, objeto, detector. Sí, esa es la secuencia que lleva. Aquí hay unos problemas, la alineación precisa. Miren, este de acá, por ejemplo, podría llegar a convertirse en uno de ellos, pero es más orientado a los fotodiodos. O sea, sí son, los dos funcionan con luz, pero de diferente forma, porque este capta la luz y es lo que baja en la resistencia. En este caso, si fuese un fotodiodo, lo que haría es que cuando recibe luz tiende a conducir entre sus dos pines.
Se parece el efecto, pero internamente hacen una cuestión diferente. Bien, de ahí los sensores de contacto, pues estos son básicamente los que nosotros podemos presionar, un switch, un final de carrera, por lo general podría ser de eso. Aquí los clasifican en dos tipos: binarios, que responden a la presencia o ausencia de objetos, y análogos, que proporcionan una salida proporcional, valga la redundancia, a la fuerza local. Los sensores binarios vienen a ser, pues como les mencionaba, ¿verdad?, esos microinterruptores, esos finales de carrera. Pero esta parte creo que no la conocen, son los sensores del tipo analógico. Estos, de los más conocidos, vendrían a ser, bueno, esto siempre lo están asociando a un robot, ¿verdad? Pero el que me interesa que conozcan es miren, ya les voy a mencionar. Habíamos dicho, permítanme, de sensores analógicos. Los analógicos, pues quiere decir de que van a estar mandando una señal infinita, más bien, no indefinida, sino que es infinita. O sea que no va a haber una diferencia si está o no está, sino que siempre va a estar sensando, pero con determinado rango de valores. Y aquí los últimos que mencionan, los sensores de muñeca, detección de fuerza y torsión, sensores piezoeléctricos, esto creo que no lo vamos a evaluar. Aquí en el otro archivo también pues habla casi de lo mismo, básicamente, las mismas cuestiones, ¿verdad? Pero lo que me interesa de este archivo es las imágenes de referencia que tiene son bastante buenas y apegables a la realidad. Acá lo sigue explicando: sensor fotoeléctrico, sensor de proximidad ultrasónico, lo que ya hablamos. Solo lo que me gusta más de este archivo es las imágenes que tiene de referencia, pero lo que me interesa también es que conozcan un sensor. Miren, se llama sensor de fuerza y presión, o llamado también galga extensiométrica. Esta galga extensiométrica es básicamente un sensor que actúa de acuerdo a cómo uno lo presione. Ya por lo general lo utilizan más bien para detectar peso o variaciones con las manuales. Por ejemplo, podrían ser, no sé si se han fijado, de esos brazos robóticos que uno manda a traer las resistencias así largas y que se las pone cada extremidad, cada dedo, por ejemplo. Entonces cuando usted mueve el dedo, pues básicamente lo que está haciendo es una deformidad en el sensor. Entonces eso lo que hace es mandarme un rango de valores para poder codificarlos o ponerlos como parámetros, y que de acuerdo a eso me manden un pulso metido en algo. Entonces eso es lo que yo quería explicarles de este archivo, lo que más me interesaba, los sensores de fuerza y presión. Y bueno, dice acá, trabajan básicamente midiendo la diferencia de potencial que se produce por la deformación causada por una fuerza a medir en elementos llamados galgas extensiométricas o strange gauge. Estos que trabajan bajo el principio del efecto piezo-resistivo. Lo que está diciendo básicamente es que esto es una resistencia que puede ser deformable, y entre sus dos pines, los dos pines que están acá, me va a mandar una señal de voltaje de acuerdo a un circuito al que yo conecte. Entonces podríamos decir, ¿verdad?, si yo lo hiciera así de forma casera, yo aquí puedo poner un pin a positivo, el otro pin a un LED, una resistencia a un LED, y de acuerdo a como yo mueva este elemento, esta punta, así va a ser la intensidad con que enciende el LED, por ejemplo. Así puede ser, porque al pasar por estos pines, por esta forma que tiene acá, que es como parecida a la de las LDR, entonces va a generar una resistencia. Al deformarse va a cambiar el valor de dicha resistencia. Por favor, pongan atención a esta parte de este archivo, porque de ahí voy a sacar más de alguna pregunta. Bien, de ahí pues los demás sensores ya son más así industriales.
son ¿cómo se llama? Otros tipos, ¿verdad? Pero pues lo que quería mostrarles de estos dos archivos. Voy a ver si puedo anotarles las páginas, se las voy a mandar en el grupo de cada archivo, las que sí voy a evaluar y las que no, para que no estén pues leyendo en vano, aunque si lo quieren leer los dos archivos sería genial, ¿verdad? Porque así aprenden un poco más de los sensores. Bien, ahora pasando a la guía, que era lo que me interesaba, ¿verdad? Respecto a la explicación de los ejercicios que hubiesen hecho. Bueno, aquí les daba una sugerencia del montaje para cada sensor de los que sí hubiésemos realizado. El ejercicio 1 es una rectificadora de interiores. Leámoslo, dice: se pretende automatizar una máquina para rectificar interiores cilíndricos por medio de elementos neumáticos, como indica la figura. A continuación se explica el funcionamiento de la rectificadora. Las piezas son alimentadas por una cinta transportadora. La primera pieza de la fila es empujada hasta llegar a la posición de trabajo y parada con un tope. Cuando se halla en esa posición, un sensor lo indica y el tope de sujeción se levanta. El cilindro A, este cilindro de acá. A continuación, el cilindro B sujeta la pieza e indica cuando se ha alcanzado la presión de sujeción. El cilindro B solo alcanza 1/3 de su recorrido. El cilindro C avanza con el muelle de rectificar en marcha y a continuación sube y baja 3 veces, realizando medias carreras para no salirse de la pieza antes de regresar a su posición inicial. Después los cilindros A y B se retroceden simultáneamente y en este momento el cilindro B empuja la pieza terminada hacia la cinta transportadora y regresa para permitir que se repita el ciclo. En resumidas cuentas, lo que hace es que al presionar un botón de Start, que no lo dice acá pero debería llevarlo, comienza a alimentar a esta banda de acá, ¿sí? Llega a este tope, que lo cual lo determina un sensor, o sea, llega a este sensor. Lo que hace es que el cilindro A se activa agarrando la pieza o digamos que afianzándola en la parte de aquí hacia arriba. Luego el cilindro B se activa a 1/3, pero esto vendría a ser solamente con que se activara, no importaría lo que diga acá de 1/3. Porque esto realmente debería ser controlado de forma neumática, o sea que con el aire, pero eso no lo vamos a poder hacer quizá, en el sentido que no tenemos el material para hacerlo. Bien, de ahí en el caso del cilindro C, pues es el que empuja al taladrito, o sea que tendríamos 1, 2, 3, 4 salidas, 5 salidas con la banda. Tendríamos un sensor y un botón de Start. Cuando ya ha perforado, se regresó el cilindro C, lo que hace es que el A y el B se desactivan en el momento, los dos al mismo tiempo, y luego se activa solo el B, empuja un N segundos, regresa, y en ese caso pues la banda vuelve a activarse. O sea que cuando llega este sensor, la banda se detiene, hace lo que tiene que hacer del orificio y luego vuelve a activarse cuando ya ha pasado la secuencia. Eso era básicamente ese ejercicio. Si lo quieren hacer para practicar, no vaya a ser para que venga algo de esto en el examen, pues sería ideal. Acuérdense siempre de que cuando diga sensor, cuando diga que llegó a tal final de carrera, cosas así, son entradas. Por favor, no se confundan. Ya van 2 personas que me dicen que han puesto un sensor como salida. Eso es algo ilógico, ¿sí? Y porque un sensor es algo que yo estoy esperando que suceda. Y en el caso de las salidas, pues ustedes saben, puede ser un motor, una luminaria, un cilindro, pues etcétera. Bien, el otro ejercicio, solo iban a ser 2, con este se iban a entretener bastante, es el de la electrólisis. Este ejercicio pues era un poco largo, pero pues había que analizarlo bastante a detalle. Para no hacer más largo el video voy a tratar de resumirlo, pero no equivocarme en ningún detalle. Este tenía básicamente lo que hicimos en el ciclo de la grúa. Final de carrera 1, final de carrera 2 acá, solo que esto es más largo. Y pues la posición inicial, digamos que sería final de carrera 1 abajo, final de carrera 3 abajo, o sea presionado me estoy refiriendo. Donde yo presione la activación o el de marcha o como lo quieran llamar, ¿qué va a pasar?
la grúa sube, esta grúa va a dejar de presionar el final de carrera 1, presiona el final de carrera 2 y en ese momento se mueve de izquierda a derecha. Se deja de presionar final de carrera 3, va a llegar a final de carrera 4, va a descender la grúa, quita final de carrera 2, presiona final de carrera 1, diciendo que llegó a la posición final donde hay un depósito de desengrase. Esto es una especie de decía proceso de electrólisis, desengrasa una jaula. En este caso pues tiene piezas que van a recibir tratamiento de electrólisis y pues aquí explica todo el proceso como tal. Entonces en cada situación ¿cómo se llama? No hay tiempo a excepción del último, si no me equivoco. Como les digo, para no hacer largo el cuento, les estoy resumiendo. O sea que llegó al final de carrera 4, desciende la grúa, se mete acá, al presionar al solo presionarlo, regresa, porque es como solamente lo está sumergiendo, ni siquiera se queda ahí un tiempo. Regresa, hace la inversión en el acto, quita el final de carrera 1, presiona final de carrera 2 y en ese momento, al estar final de carrera 2 y final de carrera 4, ahora se mueve de izquierda a derecha nuevamente, quito final de carrera 4 porque ya no está presionado, presiono final de carrera 5 y baja. Hace el mismo efecto de quitar final de carrera 2, presiono final de carrera 1, regresa, quito final de carrera 1, presiono final de carrera 2 y al estar final de carrera 2 y final de carrera 5 presionados, se mueve de izquierda a derecha al llegar a final de carrera 6. Y aquí donde está el depósito electrolítico, pues aquí sí se va a quedar, si no me equivoco, 10 segundos. ¿Sí? Y al final pues lo que tendría que hacer, si por acá dice cuando ha pasado el tiempo fijado, 10 segundos, dice, se desconecta el proceso electrólico. Quiere decir que cuando llegue a esta posición, final de carrera 6 y final de carrera 1, en este caso porque ya descendió, se va a quedar ahí 10 segundos, luego va a comenzar a ascender, quito final de carrera 1, presiono final de carrera 2 y se tiene que regresar al punto inicial, y el efecto sería de que si yo presiono final de carrera 5 no pasa nada, presiono final de carrera 4 tampoco pasa nada, pero cuando presione final de carrera 3 tendría que detenerse, va a bajar, quito final de carrera 2, presiono final de carrera 1 y todo se detiene. Eso es lo que hubiesen hecho. La verdad en este no les iba a ayudar ni ninguno de estos dos, porque a estas alturas ya tendrían ustedes que aprender a valer por sí solos. Ya les ayudé a valer un poco yo en algunos videos, así que les hubiese tocado a ustedes solos. Bien, el punto de estos ejercicios se los voy a dejar aquí compartir. Bueno, aquí los van a ver, ¿verdad? Si quieren le ponen pausa cuando voy bajando y los voy explicando, no sé. Es tal vez para que los hagan, simplemente para practicar. No lo voy a evaluar, ¿verdad? Pero sí me gustaría que los hicieran para hacer una práctica pequeña, sí, que cada quien se rebusque, tal vez de hacerlo de manera individual y que se puede ver ahí si ya pueden más o menos, si no saben nada a estas alturas o cómo van, ¿verdad? Bueno, es lo que quería explicarles en este video, espero les ayude, y lo que voy a evaluar pues en el examen es básicamente esos dos archivos más los detalles que yo haya mencionado en este video, así que es importante que lo hayan visto todo sin saltarse, sin nada, para que pues entiendan de lo que estaba hablando. Así que ha sido un gusto y nos vemos hasta la próxima.